Empiezan así con unas jetotas de que no le quieren entrar y eso. Pero cuando desimbran o sacan su primer tapial o como que esa de que no manches, yo pensé que se iba a caer y no se cayó Arqui, o sea, esa primera impresión, veo ahí en el momento que truena un paradigma. Al final la construcción es una vocación muy grande. Al tapear al siguiente estaban trabajando súper rápido, o sea, esa vocación que tienen ellos como constructores, como que se desbloquea y se integran, haz de cuenta, a la práctica ya de una manera como muy natural. Que muchas veces pasa que el tema del concepto, yo me acuerdo que en la carrera te enseñaban, ¿no? De que el partido, el concepto, que era muy ambiguo y muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Y que hay muchas cosas que a veces también los clientes no saben, o sea, que, y obvio, pues nadie está preparado, yo creo que para hacer, ni nosotros mismos como arquitectos, ¿no? Para hacer nuestra propia casa, ¿no? Algún arquitecto dijo que los proyectos no se terminan, que se abandonan. Ya empezar preguntándote, ¿quién votaste? No, te creas. ¿A ti de qué te gusta hablar que no sea de arquitectura? Así como en tu vida cotidiana o tu familia o amigos. ¿Cuáles son los temas que a ti te interesan? Pues fíjate que me gusta mucho no hablar de arquitectura. Me gusta mucho ir a reuniones de gente que no son arquitectos. De hecho, en las mañanas, cuando voy a dejar a mis hijos a la escuela, hay un grupo de papás que se quedan en el estacionamiento platicando un poco en lo que se baja el tráfico y pues son las, no sé, 7:40 de la mañana, o sea, tampoco se van a ir ellos a trabajar a esa hora. Y en ese momento nos juntamos un ratito en lo que se baja el tráfico. Yo, gracias a Dios, puedo llegar caminando y lo disfruto mucho y pues los temas son bien variados, ¿no? Desde que el cuate que es director de una empresa y lo traen en joda y le subieron el puesto y por esa subida de puesto ya le encargaron 1000 cosas más, ¿no? Y ya les platiqué todo. Ajá, entonces esas cosas como muy mortales son las que me gustan. Sí puedo platicar de política, pero realmente como que de los temas que a mí me gustan o de mi visión personal platico muy poco con pocas personas. ¿Y con ese grupo tú les hablas a veces de tu trabajo, pues, de arquitectura? No, casi no. Eso sí lo evitas también. Sí, lo trato de evitar y de repente me preguntan y ya les digo, pero como que siento que no ubican como realmente... Si es por ti no sacarías el tema. Pues. Si es por mí no ¿Y eso crees que te ayuda a manejar mejor como tu carrera profesional? Como que sí lo dejes de lado de cierta parte del día y de tu vida. O sea, de que tú a propósito digas, ahorita necesito despejarme. Yo creo que sí, como que me ha gustado, o sea, como que en algún punto de mi vida me di cuenta que yo no solamente soy arquitecto. O sea, me conozco bien como a nivel personal, como que formativamente de la prepa y la secundaria sí, siempre estuve como en temas como de conocimiento personal, porque estaba muy involucrado con los jesuitas y eso siento que me ayudó a darme cuenta que la arquitectura es una parte de mi vida. Entonces, sí me ayuda a separar porque también me ayuda mucho a descansar cuando son los tiempos de ocio, de descanso en el día a día o el fin de semana. ¿Y esos tiempos qué sueles hacer? ¿Tienes hobbies o actividades que no tengan también que ver con esto? Sí, por ejemplo, pues ahorita con los niños, pues jugar un chorro con la familia, con mi esposa y eso. También nos gusta mucho salir. Como nosotros tenemos una casa en un pueblo de descanso que fue la primera que construimos con tierra. Sí. Y pues por lo menos una vez al mes nos gusta irnos a desconectar de todo este pueblo en Michoacán. Pero también hoy en día otros amigos nos invitan a sus casas en Tapalpa, en Atemajac de Brizuela o en Chapala. Y son cosas como que a mí en lo particular me gusta mucho estar en tiempo en la naturaleza, con los amigos, cocinando, bebiendo algún mezcal, algún vinito, algo. Y también ahora que los niños van creciendo, como que me gusta mucho acompañarlo en lo que ellos andan. Mis hijos son como muy diferentes. Entonces a uno le gusta el canto y el baile y la actuación y al otro le gustan mucho los deportes. Entonces también me gusta mucho, por ejemplo, acompañarlos a sus actividades
que tienen en ese Sí, sentido. estar con ellos, ver cómo lo están viviendo, ayudarles y todo eso. Y ya gustos personales que yo le dediqué tiempo, pues es a la lectura y al ejercicio. No te digo que sea un maniático del ejercicio, que le dedique un montón de horas, pero me gusta mucho salir 30 minutos a andar en bici o hacer un poco de cosas ahí, de actividades. Sí, o sea, para mantenerse saludable. Sí, para mantenerme saludable. Sí. Y de los libros, digo que es inevitable, a lo mejor leer de arquitectura, pero ¿qué otros temas te gusta leer? Pues ahorita leí uno que estoy terminando que es sobre este concepto del minimalismo, de cómo, no de la arquitectura, sino de cómo vivir con menos cosas, del pues minimalismo real, se podría decir. Y lo escribí en japonés y como que ese tema me interesó. Y en lo particular de libros como de arquitectura me gustan más como de construcción con tierra o cosas que estén saliendo recientes en torno a la construcción natural o construcción con tierra. De repente sí compro también algún croquis de alguno que me gusta o así, pero también crecí leyendo mucha literatura latinoamericana. ¿No sueles leer teoría entonces mucho de arquitectura y diseño? ¿Sales más Pues como que de lo técnico? sí, suelo leer teoría de repente, pero no es lo principal. Sí leí, por ejemplo, el que sacó Sergio Ortiz con este otro cuate que no recuerdo su nombre. ¿Es Newton? Newton, ajá. Juan Antonio, López. Juan López Newton. Sí. Sí, ese sí me lo eché todito. Y como que siempre tengo así, por ejemplo, ese lo iba leyendo por partes porque no me lo quería acabar como que pronto. Entonces... No porque te hiciera como pesado o algo así, porque decías, quiero darle su tiempo. Ajá, como que los de teoría, digo, sea ese o cualquiera, me los voy leyendo poco a poco en la semana. Y luego ya tengo unos como para relajarme. Ok. Y pues los de construcción con tierra. O sea, como que siempre estoy como en varios temas. Nunca traigo un libro así que digas tú, estoy leyendo este nada más. No. Estoy como en 3 libros normalmente. Y bueno, regresando un poquito lo de que comentaste que tú sabes, de que como te conoces como persona, que pues, la arquitectura no es todo en tu vida, o sea, no es como todo. O sea, eso lo tenías bien claro, como dices, como desde la prepa, que te metías como en esos temas, o hubo algún momento en el que sí te absorbió de lleno y fue cuando te diste cuenta que dijiste, no, es que no puede ser todo de mi vida, pues. Pues hubo un tiempo en el que sí me absorbió cuando recién terminé la carrera, que empecé como a laborar en una oficina de arquitectos y pues pasaba horas extensas trabajando en la computadora y no podía planear como más cosas en mi vida en el día a día y como que ahí identifiqué que no estaba a gusto, como que no me gustaba esa parte. Y luego ya con el pasar de los años, como con las diferentes actividades que me empecé a involucrar, como que me di cuenta de eso. Y de hecho yo creo que nuestra práctica de arquitectura también se basa mucho en eso, porque no es que nada más diseñemos, sino como tenemos que solucionar lo que proyectamos, como que siempre estamos trabajando con maestros de obra, con carpinteros, con herreros, o sea, es como mucho un vaivén entre... Sí, o sea, que las actividades que haces son variadas, no se quedan como que solo en una cosa tú y tu equipo, sino que exactamente. Cada quien haciendo sí. Cuando ahorita contaste eso, entonces, ¿tú empezaste a trabajar desde la carrera o después? O sea, ¿fue como inmediato tu paso hacia tu carrera profesional? Yo empecé a trabajar desde quinto semestre de la carrera, en esta oficina que ya trabajaba. Y terminé la carrera trabajando en esta oficina y renuncio porque me doy cuenta precisamente de que yo quería hacer otras cosas y me meto con el ITESO a un voluntariado y me voy a la Sierra Huichola, a la Sierra Norte de Jalisco, a construir una escuela, una parte de una escuela, porque ya existía la escuela, unos talleres y un baño seco. Entonces es ahí donde yo realmente veo que mi manera de ver la arquitectura cambia o la empiezo a comprender porque sí no me identificaba con muchas cosas que veía en revistas, en internet en aquel tiempo, porque pues no había Instagram cuando yo estudié o otros medios que hoy hay, ¿no? Pues trabajabas, no hacían arquitectura como la que haces ahorita, o sea, nada que ver. Sí se dedicaban a la casa habitación, pero no a trabajar
desde los materiales. Sí, material natural, la tierra sobre todo y demás. Sí. ¿Y tú ya conocías este sistema constructivo? O sea, ¿ya le habías echado un ojo o también estás con los sistemas tradicionales? Pues no, o sea, lo conocía como todos lo conocemos, ¿no? Que nuestras casas de algún tío, abuelo, eran de adobe o de tierra, o que algún día, yo que era de Michoacán, pues iba a Pátzcuaro y veía pues el centro histórico de Michoacán, pues todo en adobe, ¿no? Y eso era lo que mi experiencia, ¿no? Eso era lo que yo conocía, pero en sí el sistema constructivo, ¿no? Cuando sales de la carrera, pues no conoces nada de construcción, ¿no? ¿Estudiaste en Michoacán o aquí en Guadalajara? No, aquí en el ITESO. O sea, eras foráneo. Sí, era foráneo. ¿Y sí. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Cómo la pasabas? Pues fue muy complejo al principio porque la ciudad era enorme, ahora es mucho más grande y eso me costó como que trabajo el tema de las distancias. Como que el primer semestre fue el que más me costó trabajo porque pues no le entendía el tráfico y la vida tan apresurada, ¿no? Y tan individualista. Sí, o sea, como que las horas de tráfico o las distancias o sea, eso es lo que como que no me podía organizar bien, ¿no? Ya después entendí que la gente aquí vive por zonas, entonces tenía que ir más cerca de la universidad, ¿no? Entonces me cambié. O sea, haz de cuenta, como a los 3 meses yo llegué a vivir a la 70 de Gómez Farías. Y de ahí ya me cambié más cerca del ITESO, como por las Águilas. Bueno. Pero pues sí me aventaba una ruta. Y pues también yo creo que ustedes han experimentado que la ciudad ha cambiado. Hoy hay más líneas de transporte, hoy hay un macroperiférico. Y antes no había cosas de ese tipo, ¿no? O sea, no había esos medios de transporte. ¿Y si le agarraste gusto o siempre te quedó más la vida que tenías en Michoacán? Fíjate que yo fui alguien que creció desde Michoacán como inmerso en la construcción y en la arquitectura, pero no me daba cuenta, o sea, no sabía. Mis papás en ese sentido como que nunca me quisieron influenciar tanto. De hecho, mi mamá algunas veces me ha confesado que mi papá era ingeniero civil, entonces me ha dicho de que le decía, no, es que como que no hay que influenciarlo para que no sea arquitecto, ¿no? O sea, o no sea ingeniero, porque mi mamá veía que era una chinga lidiar con el cliente, cobrar, etcétera, ¿no? Pero pues yo viví en ese medio. Mi papá tenía un socio arquitecto que curiosamente salió del ITESO y en ese sentido como que yo vivía ahí, o sea, pero nunca me dijeron, oye, pues ponte a construir, agarra una pala. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, el negocio familiar. Tú eres el junior y ahora vas a ser el que siga con la empresa. Sí, tienes que saber cómo se maneja No, o sea, mi papá nunca... No te influenciaron de manera directa, pero fue inevitable porque pues estaba ahí. Exactamente, es como dice ahora es un dicho que escucho, ¿no? Es lo que mamas, ¿no? Es lo que, como un becerro, te queda. O sea, ¿y qué dijeron entonces cuando decidiste ser arquitecto? ¿Hubo como de, pero no estás haciendo por mí o algo? No, la verdad es que siempre en ese sentido mis papás apoyaron todas mis decisiones y lo aceptaron y pues vas. Lo que sí es que cuando yo salgo de la carrera, como muchos habían pensado, pues me voy a regresar con mi papá a trabajar. Pero justo fue como esa libertad que me dieron que yo fui buscando con mi camino y mi papá simplemente como que me iba apuntalando de que, pues, ¿no sabes eso? Pues eso se hace así, o en la administración, en el cálculo, en las estructuras, funcionan así. Ese entendimiento, sí, yo lo rebotaba mucho con mi papá. ¿Y el que es ingeniero civil no hubo un tiempo, pasó por tu mente la idea como de trabajar con él? O sea, de que hicieran equipo. ¿O sí, sí, y lo intenté cuando regreso de esta experiencia de la sierra. Yo le digo a mi papá, oye, pues ya, yo quiero... Mi papá también era perito evaluador, entonces hacía muchas evaluaciones de casas, terrenos, etcétera. Y medio construía, ya no construía tanto porque o sea, era una pega para él. Sí. Y lo de los avalúos era un poco más fácil ganarte el dinero, ¿no? Entonces, como que le digo, oye, pues dame chance de... Yo administro, yo hago todo. Y como que sí me la daba, pero no me soltaba todo. Y en eso, una amiga en paralelo me recomienda con una conocida de ella y le empiezo a hacer una casa súper pequeñita que yo le digo a mi papá, pues ya, esta yo la voy a hacer yo solo, o sea, como que no me... Y siempre los proyectos llegaban por mi papá, pero no por mí. Entonces siempre yo terminaba
trabajando, digamos que en ese momento. Fue muy corto, fue un año, yo creo que lo que habremos estado así juntos como tal. Y ya luego ya hago yo esa casa y a partir de ahí, como que por recomendación fui haciendo otra casa. Ya se fue haciendo la bolita, fuiste agarrando ritmo. Ajá. Y ya, o sea que desde ahí tú ya trabajas de independiente. Sí, desde ahí yo ya trabajo de independiente, que eso fue como en el 2010, 12 más o menos. Pero entonces, ¿y crees que a lo mejor eso de con tu papá a lo mejor no jaló un poco, no sé, por personalidad, o a lo mejor él decía, no, pues no es mi intención como que estés aquí o en esto, o quién sabe? Yo creo que no jaló porque no había tanto trabajo tampoco. Y yo también como que me daba cuenta un poco de eso. Y realmente las obras que él le caían, pues eran de conocidos. Y entonces era como te decía, lo buscaban a él. Entonces como lo buscaban a él, pues no me buscaban a mí como diseño. Ahora, pues yo tampoco era nadie, o sea, no había diseñado gran cosa como para ofrecer. O sea, pues es ese momento que vas saliendo de la carrera, pues que te tienes que vender con castillos de arena y acá... Sí, un trabajitos y detallitos y sí, y tienes que estar un poco ahí aprovechando las pequeñas oportunidades, ¿no? O sea, vendiéndote y aprovechando pequeñas oportunidades. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Y cuándo te regresas a Guadalajara entonces? Y entonces agarro esa casa y en ese tiempo también ya es cuando empezaba como con el tema de construir con materiales naturales. Y empecé a tomar algunos cursos en Veracruz y por allá. Y cuando regreso a tomar los cursos, como que eso me movió mucho, como se me hizo muy fácil construir con tierra. Dije, no, pues quiero probar en algún lugar. Mi novia en ese tiempo, que ahora es mi esposa, me dice, pues va, o sea, pues hay que hacer algo, o sea, yo te apoyo. Y entre los dos lo construimos y así. Mi esposa abogada. Y la casa que hiciste en Michoacán, ¿la que comentan? Y así empezamos a construir esa casa. ¿Pero entre los dos literal de autoconstrucción o...? Empezamos de esa manera romántica, pero realmente no funcionó porque yo, por ejemplo, ahí me di cuenta que físicamente pues no estamos, nuestras manos ni nuestro cuerpo está adecuado para construir 8 horas bajo el sol, ¿no? O sea, y como que ahí le empecé a tomar mucho valor pues al tema de... A la mano de obra. A la gente que nos ayuda, ¿no? Entonces, sí lo empezamos a hacer nosotros y ya luego fue de que, no, pues mejor tráete al maestro y nosotros le ayudamos. Sí, y de chalanes. De chalanes y así. Así fue como realmente construimos, realmente lo que construimos fue un cuarto de 250 por 5 y un baño seco. Eso fue lo que hicimos en esa ocasión. Y ya luego ese proyecto fue creciendo, ya hicimos una cocina, recámaras, ya más desde otra perspectiva, pensando en ya estar juntos yo y mi esposa. Y mi esposa en ese tiempo empezó a dar clases en el pueblo y nosotros queríamos vivir en el pueblo y tener una vida tranquila y sí tener trabajo, pero vivir de una manera como... Pues como la que estaban acostumbrados, ¿no? Es la que habían tenido ahí siempre en Michoacán. Exactamente. Pero en ese tiempo se pusieron muy violentos los tiempos en Michoacán y nos pasó un incidente en la carretera y como que eso fue lo que detonó de que pues mejor hay que regresarnos un tiempo a Guadalajara. A la super segura Guadalajara. A la super segura Guadalajara. Y y pues nos regresamos. Entonces fue un tema ya de seguridad y calma, o sea, algo ya más mental, pues. Sí, fue más eso, pero nunca nos hemos deshecho de este proyecto y le tenemos mucho cariño y pues ya volvemos, como que se quedó como nuestra casa de descanso, aunque en la pandemia fue el lugar que nos... se fueron a vivir ahí. Fue el lugar que nos ayudó a pasar la pandemia. Órale. Sí. Bueno, entonces ya regresas a Guadalajara y sigues con tu carrera. Entre esta casa primeriza, ¿hubo otros proyectos ahí demás donde ya empezabas a aplicar la arquitectura que tú querías hacer? ¿O ya fue después y lo agarraste ese como de muestra, maqueta, ejemplo? O sea, pues yo creo que fue el detonante, porque a raíz de esa casa, luego llegó una señora y me encargó un proyecto. Y en ese tiempo
pues se lo construí y pues nomás traía la casa de esa señora. Entonces siempre un proyecto como que me fue llevando a otro, aunque desde la primera casa, la que te digo, la primerita que me cayó, me acuerdo que esa casa la construí con un presupuesto como de 500,000 pesos, súper poquitito. Y pues estaba todo el tema de la arquitectura, pues de muchos materiales, ¿no? De muchos acabados y todo. Sí, hubo un tiempo que tenías que tener todos los materiales en la fachada, todos los colores. Pues yo me sentía súper raro porque esta casa fue una casa de ladrillo, encalada, blanco, un portalito de teja de ingreso y hice unos vitrales de botellas con paja y arcilla y pisos de cemento. Pero en ese momento yo me sentía súper extraño porque pues era... No era lo que veías que estaba en todos lados, en las revistas. Exactamente, ahorita... Porque una vez te la idea de que si está en las revistas porque es lo que es, no está bien, eso debe de ser. Exactamente. Teníamos pisos de cemento y en la entrada unos pisos de barro. Usé ventanas de herrería, o sea, cosas que... Pero la clienta nunca te puso como un pero o algo, o sea, siempre estuvo bien. No, fíjate que esa clienta fue muy buena clienta porque nos dejó trabajar muy bien. Ahora que recuerdo, tenía hasta unas formas medias curvas en algunas partes que ahora están unas curvas de moda. Sí. Y ya empezaba yo como con alguna exploración o búsqueda de que se podía hacer una arquitectura distinta, ¿no? O sea, diferente. Entonces, ya te digo que de ahí llegó una persona al refugio, a nuestra casa de Michoacán, y empezamos a construir esta casa en Atotonilquillo, que es como la primera casa que me da la oportunidad de hacer una casa grande en tierra. Y ya de ahí después llegó otra para Temajac y así nos fuimos a Tapalpa. Ya hemos andado otra vez en Michoacán, en Tocumbo. Ahorita estamos en Mérida. Sí, ahorita ya tienes proyectos ya en muchas partes de México, ¿no? Sí, han ido surgiendo. Tampoco somos una oficina tan grande que traigamos muchos proyectos como que a la vez, pero sí ya nos pasaron, de pronto nos damos cuenta los años encima, y pues sí ya hemos hecho que en Querétaro, en Chiapas, en San Cristóbal, ¿en dónde más? Pues, en todos tus proyectos siempre ha habido esta idea de los materiales, o sea, bueno, no solo los muros de tierra, sino también otro tipo de sistemas. ¿O ha llegado alguno en el que, a lo mejor por encargo del cliente, te pidiera que fuera el sistema construido, el sistema constructivo el que estamos más acostumbrados tradicional de ladrillo, viga o concreto y demás? Fíjate que siempre construimos de las dos maneras, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque de todos modos los clientes nos buscaban para hacer sus casas. Lo que sí es que sean proyectos de ladrillo, de concreto, de acero, etcétera, nosotros siempre buscamos entender las cualidades de los materiales para proyectar en base a ellas. Y en ese sentido tenemos casas de los dos tipos, aunque así empezamos. Ahorita ya empezó a migrar todo mucho más a construir con materiales naturales, pero también aprovechamos las bondades de los materiales industrializados, como a veces usamos vigas de acero o sistemas constructivos como los que hay aquí en Jalisco, que son de vigueta y bovedilla o bóvedas de ladrillo, ¿no? O sea, ahí sí usamos esas cualidades para librar claros o hacer estructuras un poco más grandes o complejas. O sea, al día de hoy, como para tu oficina o para ti, no es como no es como una parte de la exigencia de, bueno, si me vas a contratar a mí es porque va a haber esto. Si hay, es porque el proyecto lo permitió. O sea, no es como que para ti fuera un requisito de yo ya mi arquitectura de proyectos son así, si quieres trabajar conmigo, pues va a tener que tener esto. O sea, no estás como que cerrado, sino de que, como dicen, tienen el proyecto y coincidentemente también por el tipo de proyectos que se encargan, que suelen ser residencias y demás, lo sigue permitiendo, pues. Sí, no estamos como con una visión tan acotada en el tema de solo construir con tierra. Nos gusta mucho, 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 pero también... mucho. Pero también también como que nos gusta entrevistarnos con el cliente y ubicar dónde está el proyecto y las necesidades del cliente, ¿no? Va. Oye, May, si tú te consideras una persona tímida o extrovertida. No, tímido.
¿Te da un tímido? No me considero tímido, pero me considero... Entonces, ¿qué respondiste? No, o sea, ¿qué será? Tengo un poco de duda. O sea, soy tímido de entrada. Extrovertido como que siento que es una persona muy así de que... Sí, que desde el inicio Desde el está inicio. abierto y platica. No, como que yo más bien primero con seguridad como que tanteo el espacio en donde estoy Ujú. y ya, pero no soy el primero que levanta la mano y eso no. Yo primero escucho y ya luego hablo. ¿Y eso en tu carrera profesional crees que te ha ayudado o te ha perjudicado o no ha influido en nada? Yo creo que sí ayuda a no irte de boca, Sí. que ser extrovertido y llegar como hablando y... Ujú, de que sea todo y se va a Ajá, hacer y sí, sí se exacto. puede y sí Sí. se puede. Todo. Sí, Ser sí. como más precavido. Sí, Más... a mí me gusta más esa parte de ser más precavido y no irme de boca y un poco estar analizando más como que las situaciones, pero si llego a un lugar nuevo, un restaurante o así, pues trato o en una plaza pública o en un lugar, pues de no llamar la atención. Trato de pasar desapercibido. ¿Cuáles diferencias crees que sean las que más has notado de cuando iniciaste recién tu carrera profesional ya independiente a cómo estás hoy en día en la oficina, en el despacho, en cómo funcionan los proyectos? O sea, ¿cuáles diferencias has notado como desde el inicio a ahorita? Pues mira, al principio era mucho el tema de proyectar, tratar al cliente y construir. Ujú. Y esos fueron como los primeros años. Y yo creo que ahorita donde cambió mucho la cosa fue en que las universidades como que empezaron a voltear a ver nuestro trabajo y en ese sentido como que estamos haciendo cosas ya desde hace algunos años con alumnos. Por ejemplo, en el ITESO estamos asesorando un PAP, un proyecto de aplicación profesional. O también en el ITESO ahorita estamos organizando un encuentro internacional de gente que construye con tierra. Sí, un congreso, ¿no? Ajá, Sí, como un sí. congreso de gente que construye con tierra. Aquí está. Y eso pues también a la vez va de la mano un poco con investigación que estamos haciendo con las mismas universidades. O sea, la diferencia que notas es que ya está más como dentro de la sociedad, o sea, ya está más reconocido que incluso ya las universidades Sí, es de su interés que también los alumnos lo conozcan. exacto. Y además de eso, que se genere investigación y que se generen pues ya estos encuentros y también como una motivación por a lo mejor esa esencia de lo que yo busqué cuando era estudiante, que es Ujú. pensar de una manera distinta al hacer la arquitectura, como que siento que las universidades antes estaban como muy encasilladas digo, yo pienso que todavía hay muchas Ujú. encasilladas, pero como que el arquitecto tenía que ser como de una forma, ¿no? O estar preparado Ajá. para una cuestión. Y yo veo hoy en día que los arquitectos también cada vez van más, están emigrando más al tema de Ajá. la construcción. Porque no sé si al inicio se interpretaba de que a lo mejor al ser una actividad natural, como dices, de que uno a lo mejor nomás lo había visto como en adobes o en cierta tipología de proyectos, que a lo mejor se le demeritaba porque no se conocían todas sus cualidades, pues. Sí, o porque eran locales, ¿no? O sea, Porque era local, de que si no era un porque... sistema que viniera de otro Ajá, lado, como en edificios más modernos, sí. no se le da el mismo valor. Sí, es como el tema de la vigueta y bóveda, ¿no? Que Sí. se hacen con ladrillos. Pues es un sistema que, por ejemplo, en México nomás se usa en Jalisco. Si acaso Ujú. un poquito para Guanajuato se irá a una parte. Pero pues es un sistema constructivo de entrepisos, de cubiertas, que es muy, muy bueno. O sea, es Ujú. eficiente, es barato, es económico. Pero ¿qué sucede? Que también hay losas de concreto, losas aligeradas, hay de estos, los aceros, hay un montón de cosas más. Yo pienso que eso pasaba, o sea, Sí, yo no me imaginaba eso hasta que fui creciendo y empecé a ver como proyectos de fuera o hablar con gente de fuera, constructores, arquitectos, que sí decían que allá es los acero, pues, sí, o losa aligerada o los losa llena, aligeradas, que eso del ladrillo que no ni lo habían no, visto, que ni se les hacía seguro, hacía simple vista o algo, o sea, no, como que lo demeritaba. Y yo acá que lo veía toda mi vida viéndolo en todas las sí, casas prácticamente de todos mis amigos y familia, decía, pero sí es como la cosa más común. Yo pensaba sí, como que ha de ser el sistema de México, y sí, no. sí, a mí se me hace, por ejemplo, muy agradable llegar a una obra y, por ejemplo, de estas bóvedas.
Y son obras bien bonitas porque ponen las vigas de acero, luego el maestro está ahí poniendo sus hiladas, y las otras es un chorro de energía la que se gasta, Sí. que cimbra, que el martillo, que ya se cayó, que la charola, ya hizo un montón de ruido. La Es un charola, desmadre, o sea, tienes que llegar y a la obra así como buscando que no te caiga nada, ¿no? O sea, Ajá. y las otras no, o sea, las otras hasta están un poco más limpias, o sea. En esto que viste ahorita del Congreso, igual y para cuando salga este episodio ya pasó, pero voy a platicar un poquito de eso, o sea, cuánto lleva Sí. sucediendo, qué tan involucrado estás, si a lo mejor vas a ser exponente o algo, y qué crees que sea como que lo que deja este tipo de eventos. Lo muy bueno del encuentro es que lo preside Ana Rosa, que curiosamente salió de UDG y estudió una maestría en cráter en Francia. Y el ITESO, por ser una universidad que hizo o da clases en este tema de conservar las técnicas de construcción como antiguas que hay en la humanidad, de preservarlas, junto con Ana hicieron como todas las valoraciones para que a ITESO le dieran como un reconocimiento de que es cátedra UNESCO, Ah, porque ese conocimiento que está en las manos, que está en la gente, Ajá, no se está perdiendo ajá, para protegerlo para y protegerlo. divulgarlo, sí, Ajá, porque extenderlo. así como está el INAH que defiende los edificios, pues también en ese sentido la cátedra UNESCO como que le da ese valor y el ITESO, por ejemplo, es cátedra UNESCO. Entonces, en ese sentido se está haciendo el encuentro y va a venir gente pues de muchas partes del mundo, o sea, viene gente de Suiza, de Estados Unidos, de Francia. Que también están aplicando este tipo de sistemas. Ajá. Y vienen también a enseñar y demás. Vienen sobre todo como que a exponer lo que están haciendo en el mundo, Ajá. y va a haber talleres en la tarde donde se van a estar como dando algunos prácticas en lo que ellos hacen o construyen con tierra. ¿Tú eres exponente o algo? A mí me invitaron a organizar y a convocar como a la gente local que está haciendo cosas con estos materiales, Ajá. y en ese sentido me dejaron en una galería de arte en el ITESO exponer el trabajo o lo que estamos haciendo aquí en Occidente, por decirlo de alguna manera. Ujú. Aunque viene un cuate de Ensenada, Carlos Espino, pero lo hicimos más a modo como de abstraer de la obra los procesos constructivos que nosotros llevamos a la hora que construimos una casa con tierra. Entonces son como pequeñas abstracciones de pruebas de tierra, de muros de tierra, de estructuras de bambú, de adobes con fibras de agave que están haciendo en Tequila. Entonces eso es lo que va a salir ahí. Va a estar un mes en la galería. En el ITESO. En el ITESO. Ah, bueno, no sé si ya salió, pero sí. Si no, pues lo publicamos luego en nuestras redes. Sí. Hoy, de este sistema constructivo, específicamente los muros de tierra, como que es lo que más te ha sorprendido en todo el tiempo que llevas, o sea, todas las pruebas que has hecho y información que has obtenido o compartido, ¿qué es lo que es como que lo más que te ha sorprendido? Fíjate que como que son etapas, ¿no? A mí ahorita algo que me sorprende muchísimo, que como que ya me había caído el 20, pero no como me está cayendo ahorita, es que realmente la humanidad, lo que conocemos de las construcciones más antiguas, pues están hechas en tierra. Uh-huh. O sea, lo que conocemos del concreto, pues son obras de hace, por mucho, no hay obra de concreto que tenga más de 100 años. Entonces, la tierra es un material muy abundante. ¿Y Coliseo o esa es otra cosa? Pues le llaman cementos romanos, Oh. que es más como a base como de un tipo de cal, por decirlo de alguna manera, de una roca que al entrar en contacto con el agua se endurecía. Es más eso, pero no hay como un concreto como tal, Uh-huh. no como el que conocemos ahora, un concreto armado, ¿no? Okay. Pero construcciones con tierra sí hay evidencia. Sí, pues Bueno, es que es lo que había, era lo que se hacía. Era lo que, pues fue lo que hizo el hombre para pasar de nómada a quedarse en un lugar, ¿no? Y eso es como que algo que me ha caído el 20 como muy cañón, o sea, que es muy, muy abundante el material
y que está al alcance de todos y que realmente podríamos estar construyendo pues muchas más cosas con este material, ¿no? O sea, ni tú que lo usas en casi todos los proyectos le has dado como que el 100% de su capacidad. Pues. Ajá, exactamente. Y yo creo que hoy en día sigue siendo un material vigente. O sea, yo creo que hoy en día cada vez más se le está quitando ese estigma de que es un material del pasado, lo que decíamos en rato. Sí, porque lo he visto ya en muchos proyectos, algunos que has participado tú, de que casas contemporáneas, con diseños contemporáneos, que ya integran ese tipo de sistema, a veces sí como parte de la estructura o a veces nada más como parte estética, pues, pero lo integran. O sea, le dan también ese valor de las dos maneras. Fíjate que otra cosa muy chida que se me hace ahorita con la construcción con tierra, más que sea un tema de construir más con tierra y estos materiales, es como lo que me genera de felicidad o de alegría o de todo. Cuando veo la cara de los maestros de obra, cuando es su primera vez que lo están haciendo, o sea, empiezan así con unas jetotas de que no le quieren entrar y eso, pero cuando desimbran o sacan su primer tapial o como que esa de que no manches, yo pensé que se iba a caer y no se cayó Arqui, o sea, esa primera impresión se me hace como muy padre de estar viviendo, porque como que veo ahí en el momento que truena un paradigma, o sea, que se desbloquea una parte. Entonces, órale, de ser ese maestro que en un principio fue renuente, o sea, al final la construcción es una vocación muy grande, que por ejemplo ahora me pasó en el de Mérida, que empezaron paleando así, ¿no? Bien despacito y con un chorro de flojera y como que estamos... O sea, literal le decía el maestro al encargado, esto es trabajo de peones, o sea, como que ¿qué estamos haciendo, no? Y la verdad fue una retrochinga la que nos pegamos porque hicimos 2 tapiales ese día y yo dije, no manches, o sea, con ese paso nunca vamos a acabar. El caso es que a la hora que simbraron el primer tapial, vi cómo cambió todo. O sea, al tapial siguiente estaban trabajando súper rápido. O sea, esa vocación que tienen ellos como constructores, como que se desbloquea y se integran, haz de cuenta, a la práctica ya de una manera como muy natural. Entonces, como que esa parte se me hace muy chido de estarla viviendo, fíjate. Y esa vez ustedes te decían eso de que no, yo pensé que esto no tenía sentido, que se iba a caer o algo, exactamente lo decían. Sí, o sea, literal, así me decían, es que yo pensé, de hecho, Elba me acompañó y ella grabó hasta un momento y me decía, es que yo pensé que se iba a caer. O sea, como que lo estaba haciendo porque, pues me van a pagar el día, ¿no? Pero se va a caer, o sea, como que está loco, o sea, no. Entonces, como que luego ya de ahí se vienen otras dinámicas muy chidas como en el pensamiento y la reflexión de ellos. Y ahí me preguntaban ellos mismos allá, oiga, entonces este material no hace bochorno. Y a veces el bochorno es como este calor que está en el interior de los... húmedo en el interior de los espacios. Pues no, o sea, no hace el bochorno que normalmente tú estás acostumbrado. Entonces, pues se me hizo... Esas partes son las que ahorita como que me gustan más. Como que estás ahí evangelizando a alguien. Sí, de alguna manera. Órale. Me gustaría platicar un poquito como de tu proceso y cómo funcionas tú ahorita en la oficina. O sea, de como qué manera, cuáles son tus responsabilidades, cómo participas en las diferentes áreas, si se te hace bien. O sea, ¿cómo es el proceso de un proyecto nuevo en Moro? O sea, desde que va llegando, ¿cómo lo manejas y cuáles son las primeras etapas? Pues normalmente los proyectos llegan por alguna relación o contactos míos o de Sarac. Es como caen los proyectos a la oficina. Muchas veces han sido ya gente que conoció algún proyecto de nosotros y nos recomendaron. Así es como normalmente llegan. Y dependiendo de donde sea el proyecto, pues tiene ciertas peculiaridades, ¿no? O sea, en temas de permisos, por la distancia o por la cercanía o lejanía de los materiales,
de la obra en la que vamos a estar trabajando. Entonces, también muchas veces hay reglamentos del fraccionamiento o del municipio. Entonces, pues lo primero empezamos pidiendo como que todos los datos del terreno, ¿no? O sea, escrituras, para poder nosotros ver si hay reglamentos también. Y en base a eso, ya ver qué posibilidades tenemos de construir. Porque el sistema con materiales naturales no está tan estandarizado para reglamentos ni de obras públicas, menos de fraccionamientos, ¿no? O sea, exactamente. Tienen que ver si se va a adecuar lo que ustedes saben hacer. Ajá, exactamente. Cuando son fraccionamientos así muy estrictos, pues sí tenemos que ver qué tanto nos van a dejar hacer. Entonces empieza esa etapa del proyecto como del análisis, digamos que del programa en relación al sistema constructivo que vamos a usar y cómo lo vamos a resolver. ¿Y les ha tocado que esté prohibido y que no se les permita? No tanto. Nunca, o sea, siempre ha habido como que una posibilidad de usarlo. Sí, siempre hay o en un híbrido que nosotros le decimos así aquí en la oficina o totalmente las casas de tierra. ¿Cómo es la situación de la normativa para construcción con materiales naturales en general? Pues, ¿qué tan regulada está o qué tan extendida? No está muy regulada, se desconoce mucho y realmente los reglamentos de construcción pues no hablan de ella. Entonces digamos que hay descartan, ¿no? Totalmente como opción. Pues ya ni eso, O sea, no hablan de ella. O sea, o sea, ya ni eso. Yo creo que precisamente ahora con el acercamiento con las universidades y todo, ya esos reglamentos pronto van a estar cambiando. Sí, se van a tener que actualizar. Pero por ejemplo, se va expandiendo su uso, ¿no? Sí, se van como que regresa a expandirse. Exactamente. Y hay lugares, por ejemplo en Tapalpa me ha tocado que sí te lo piden. O sea, que te dicen, aquí las casas tienen que ser de adobe. O a veces dicen tipo adobe, ¿no? Pero pueden ser, tienen que ser de adobe, ¿no? Pero eso está todavía como muy, o sea, sí hay cierta ambigüedad. O sea, no está tan establecido. O sea, tampoco el reglamento te dice, no, es que si construyes con tierra tiene que ser así. Tampoco viene esa parte. Pero yo creo que lo que ahorita ya se está tratando de regularizar más. Ok. Bueno, entonces pasando esta etapa de documentos y burocracia, como que a que sí. Pues ya sigue la parte como creativa del proyecto. Normalmente tratamos como de generar que en el proyecto tenga una idea que lo rija, un concepto, ¿no? O sea, que te deje un sabor de boca después de que lo recorras o como después de que ves una película, ¿no? O sea, que sientas algo, o sea, que te transmita cosas. Te deja como algo reconocible, ¿no? Ajá, y algo exactamente. que digas, esto me recuerda a esto y así. Exactamente. Y eso muchas veces se logra a través de la entrevista con los clientes y te lleva pues a dar resultados, no de que estés haciendo solamente una distribución y resolviendo el programa y ya, ¿no? Ajá. Sino que conceptualmente la casa te transmita o te lleve a sentir cosas como descanso en el lugar que estás habitando, ¿no? ¿Tendrías como algún ejemplo de eso o una manera en cómo llegan como a esta conclusión? O sea, de que para este proyecto es esto. O sea, dices que vamos con la entrevista, pero o sea, ¿tendrías como algún ejemplo más específico? Fíjate que muchas veces pasa que el tema del concepto, yo me acuerdo que en la carrera te enseñaba, ¿no? De que el partido, el concepto. Sí, pero para mí como muy que ambiguo. Era muy ambiguo y muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Ajá. Y yo a veces creo que se complicaba mucho. Y entonces no como a los alumnos es difícil aterrizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una casa aquí en un fraccionamiento de aquí de Zapopan, que tiene muchas reglas y muchas normas y nada más puedes construir casas de un piso y tienes que dejar servidumbre en todos los lugares y todo. A tal grado que cuando veíamos el programa era muy amplio y decíamos, o sea, ¿cómo rayos le vamos a meter un concepto y una idea a esta casa? O sea, si bien nos va, vamos a poder distribuirla solamente y cumplir con requerimientos que tienen los clientes, ¿no? Pero
ahí nos agarramos de algo que yo creo que todos los arquitectos hemos conceptualizado y es la manera más fácil que se me hace como explicarlo, que es la casa patio. Ah, ok. O sea, la casa patio pues no es otra cosa más que poner un patio Patio al centro. Y en este sentido lo que hicimos fue un patio en 2 niveles. ¿Por qué? O sea, es un patio central, pero que está en 2 niveles. No, porque como no nos dejan construir en 2 pisos, sí, pues el estudio y todas las áreas como sociales de la casa, en lugar de subirte a un rooftop, en este caso, te bajas como un semisótano y esos espacios en la parte de abajo dan a un patio que está aquí abajo, que tiene un árbol ahí clavado y que aquí arriba le vamos a poner como una rejilla Irving o otro piso de piedra para que sea un patio como en 2 niveles, porque por arriba el patio nos ayuda a articular el resto de la casa, que son las recámaras, habitaciones. O sea, el patio está subterráneo. El patio... Al proyecto. Ajá, un patio está subterráneo, pero otro patio está sobre de ese patio, nada más a la mitad del espacio. ¿Cómo llegaron a eso? Pues, rayando pues rayando y partiendo como de esta idea de casa patio. Ajá. Y de estas casas, ¿qué características tenían? Pues también tiene un zaguancito. O sea, como que tratamos como de abstraer esas cosas, ¿no? Ese dices que apenas se está haciendo. Ajá, está en proyecto. Ahorita sí, está en proyecto. O sea, todavía no está de que 100%. Sí, se hace cuenta, lo presentamos el lunes pasado. Y justo ahorita todavía estamos viendo unos temas del reglamento con el fraccionamiento porque nos dice que hay un área en la servidumbre que sí podemos construir y estamos viendo cuál es, pero ellos te tienen que decir cuál. A ver, no, suena muy interesante. Entonces, siempre es como, yo creo que es tomar una idea. Lo que a muchos nos ha funcionado, yo creo que la casa patio, yo creo que la hemos agarrado todos. Pero, por ejemplo, la casa que hicimos en Tocumbo, ahí el concepto, como la casa estaba en el pueblo, fue como la interpretación de los techos en los pueblos que fundaron los españoles en México, ¿no? O sea, si tú te logras subir, por ejemplo, volviendo a Pátzcuaro, en el mirador de Pátzcuaro, tú ves muy cercanos todos los techos y ves que van como en diferentes... No siguen un orden lógico. Unos son a 2 aguas, otros a 3 aguas, sí. O viene a 2 aguas y termina en un agua. Sí. O está un agua para acá y otra agua para acá y el agua la captan al centro. O sea, ese rock and roll como de techos que tienen nuestros pueblos, lo puedes ver en Tapalpa también, si te subes allá al cerrito, es común. Entonces tomamos como esa pequeña abstracción, dijimos, para hacer toda esta distribución de esta casa en el pueblo de Tocumbo, hay que abstraer como este tema de que los techos y las vayan en varias... diferentes direcciones. Entonces cada espacio tiene un techo en una diferente dirección. Ajá, exactamente. Ahora. Exactamente. No, está muy chido, me quedé. Entonces, no continúan a la parte de diseño si no tienen esto bien definido o de repente sí lo van mezclando. O sea, como dices, de que quieres que el proyecto tenga como una esencia, pues, algo que quede marcado. Pero dices que, como dices, que a veces puede ser complicado, o sea, sí como que lo definen bien, o sea, si necesitas como que tener alguna palabra, una figura, un algo, o si no, pues de repente pasan a proyecto y ya luego a veces como se congenia ahí. No, sí lo definimos, pero también me ha pasado que en el proceso lo vas definiendo y el cliente no hace clic y le mueve y no, y hay conceptos que no dan, o sea, que trabajas un montón de tiempo y tiene que llegar el punto en el que tú en paralelo, sin decirle al cliente, empiezas a volver a proyectar. A modificarlo. A modificar. Y de hecho a mí me pasó en esa casa de Tocumbo ahorita que lo recuerdo. Y pues te agarras los pantalones y ¿sabes qué? Que no va a ser como yo te decía. Ya trabajamos todo esto en este tiempo, pero te propongo que hagamos este cambio. Ahorita estamos en papel y prefiero en papel hacer modificaciones para ya después irnos... Que es una combinación difícil, pues, porque no sabes cómo va a reaccionar el cliente. Exactamente. ¿No? Puede decir, no sabes lo que estás haciendo. Puede que le encante luego. Puede que ni sepa qué decir. Sí, que profesionalmente te veas como que nomás estás como intentando cosas, ¿no? Ajá. Y también lo que sí sucede es que no tenemos definido
todo en obra de cómo lo vamos a resolver. O sea, lo podemos definir en planos y en proyecto, pero hay cosas que, por ejemplo, esto que te decía de los techos, por la geometría de cuando son techos inclinados, teníamos que ver cómo lo íbamos a empatar, a definir, a unir. Sí, para que tuviera sentido y luego las instalaciones y todo eso. Para que tuviera sentido, que si el agua iba a caer sobre otro techo, cómo iba a caer, cómo iba a salpicar. Bueno. Sí. Y ya, bueno, durante la etapa de diseño, ¿cómo funciona en la oficina? ¿Qué tal involucrado estás? ¿O manejas tú la batuta? ¿Hay alguien más de tu oficina con lo que lo comentes más que nadie? ¿O cómo ves? Fíjate que para mí todos pueden hablar opinar de los proyectos. Normalmente lo que hago es que trato de, por ejemplo, acá está Alba. O sea, llego con ella y le digo, mira, vamos a trabajar este proyecto, como en taller casi de composición, ¿no? Y digamos que con ella solamente estoy trabajando como 1, 2 o 3 proyectos, no sé, o más, ¿no? Y con ella tiene como la batuta de estarle moviendo y luego ya nos juntamos y ya vemos como con mis ideas y con sus ideas cómo avanzó. ¿Y al mismo tiempo tú también estás moviéndole? O sea, de que a lo mejor te llevas tú algo. Sí, también. O se queda ahí con ella. Sí, también. Y puedo regresar y cambiar como algunas cosas. Ajá. O ya empezamos a cuestionar si algo no está bien. O a veces les pregunto, ¿qué opinan los demás con esto que estamos resolviendo, ¿no? ¿Y eso nomás con ella o hay más parte del equipo? A veces nomás con ella, pero a veces cuando ya es una bronca así más grande, sí, hacemos que el equipo se junte. Pero porque ella es como directora de proyectos, algo así. ¿O? No, esas estructuras no hay aquí en la oficina, no hay como director de proyectos así, sino más bien porque ella trae la batuta y trae todo el conocimiento del programa, de las necesidades, del terreno, de todo. Entonces, por eso es que es nada más como que con ella. ¿Y de qué manera como que definen que el proyecto va bien encaminado y se define como que ya una distribución, una manera? O sea, ¿qué es lo que pasa para que tú digas, sí, esto es? Pues yo creo que una cosa es que responda al lugar. En ese sentido es que a la hora que lo estemos construyendo no vaya a ser un problema. O sea, que ya sepamos que el proyecto, siempre desde que yo estoy proyectando, va de la mano con saber cómo van a llegar los materiales al sitio. Entonces, como que nos fijamos mucho en eso. Y eso sumado a la entrevista que hacemos a los clientes, yo trato como de leerlos y de estar anotando como que lo que ellos quieren para que su casa, su proyecto lo transmita. Si eso que ellos quieren no lo transmite, por ejemplo, en este proyecto que te hablaba hace rato, ¿Del patio? Del patio, ellos dos trabajan en casa a partir de la pandemia. Entonces ellos me dijeron, a ver, yo trabajo en una mesa y nada más necesito una mesa y una computadora y soy muy ordenada, pero no necesito ruido. Él es director de una empresa, trabaja con una mesa al centro, hace llamadas todo el tiempo está hablando y está caminando alrededor de la mesa. Y hace llamadas y además tiene ahí su computadora y toma clases de canto. Entonces, pero de canto como de ópera. Entonces ya sabes. Entonces, ese estudio, pues no lo pueden compartir. O sea, cada quien tiene que tener su espacio bien definido, ¿verdad? Entonces, sobre todo eso de que tengo una mesa y camino. Exactamente, necesito caminar. Entonces, esas cosas, pues, se tienen que ver en el proyecto, ¿no? Ese pequeño ejemplo de ese pequeño programa, pues se tiene que ver en el proyecto, ¿no? Y es ahí cuando hace el match y dices, pues mira, esto sí se unió y cumple con la hamaca que él quiere, con la cocina, taller que ella quiere, y es eso. O sea, sí hay como que un checklist, que algunas cosas pueden ser técnicas, otras requisitos que vinieron de fuera, reglamentos, y ya lo que tú veas de que... o sea, tú das como el toque final, a lo mejor tú tienes checklists personales, a lo mejor de distribuciones, de formas, de esencia, o sea, de que hay algo ahí y ya que sientes que todo se cumplió, demás. O sea, pero hay unos que están bien definidos, bien claros,
y otros que a lo mejor tienes tú en ti como tú entiendes la arquitectura, pues como tú dices, creo que este proyecto sí es lo que yo quiero hacer, pues es la arquitectura que yo entiendo, que defino y que quiero seguir representando. Sí, yo creo que eso es lo que nosotros le ponemos a lo que ellos nos dicen, ¿no? O sea, a lo que nos anuncian que quieren tener en la casa, y que hay muchas cosas que a veces también los clientes no saben, o sea, y obvio, pues nadie está preparado, yo creo que para hacer, ni nosotros mismos como arquitectos, ¿no? Para hacer nuestra propia casa, ¿no? O sea... Ah, sí. Pues pero tú ya te has hecho 2 casas, ¿no? Pues sí, pero... ¿Y cómo te ha ido? Pero justo, por ejemplo, en mis casas veo muchas cosas muy abstractas que no se resolvieron con mucha definición. Ok. O sea, eso veo que pasó. Ajá. Pero que eres consciente de que esto... Ajá. Hay algo aquí que pude haber hecho mejor. No sé qué, pero que aquí había algo todavía. Sí. Pues uno nunca acaba su proyecto. En ese sentido, no. Y lo estás modificando un poco dentro de lo que cabe. ¿Te pasa eso en los proyectos de la oficina, que sientas que le falta algo, pero que el tiempo ya se fue? O que a lo mejor digas, a lo mejor ya ni le falta nada, pero siento que hay algo ahí. O sea, que tú sientas que queden así también. Todos los proyectos es así. O sea, creo que sí será que lo decía, pero que los proyectos no estoy, a lo mejor le estoy achacando cosas que no dijo, pero algún arquitecto dijo que los proyectos no se terminan, que se abandonan, ¿no? Entonces, obvio, puedes dejarlos, no sé, al 99%, pero llega un punto en el que ya tienes que soltarlos y salirte. Si no, y sientes que ese tema que quedó lo vas a solucionar el siguiente, y el siguiente sale otro. Exactamente. Y se va ahí. Y por eso uno nunca deja de trabajar. Sí, exactamente. Durante esta etapa, después de esta etapa de proyecto, también casualidad, pero en su oficina también construyen. Ustedes se encargan de la construcción. Sí. ¿Cómo va pasando el área de proyecto al área de construcción? ¿Cómo se va manejando eso? Pues va muy de la mano. O sea, llega un punto en el que hay que sacar permisos, y ya dependiendo cada municipio o cada lugar, es conforme esa etapa de la construcción se puede ir rápido o se puede atorar. Porque a veces en esa etapa te puedes echar, en Tapalpa el año pasado me eché 10 meses. ¿10 meses? 10 meses entre que hice el trámite con el fraccionamiento y luego con el ayuntamiento. Órale. 10 meses de gestoría. Y ahora aquí, por ejemplo, en Zapopan tienen mucho de que tu número oficial y tu no sé qué. Sí, ¿cómo se llama? El predial y ya. Ajá. ¿Cómo se llama el trámite de lo del número oficial, Sarac? Ah, sí. El alineamiento. Sí, lo del alineamiento y número oficial. Y eso lo tienes que tramitar primero, y hay fraccionamientos que lo tienen y fraccionamientos que no lo tienen. Pero primero tienes que ir a hacer ese trámite para después hacer el trámite del permiso de construcción. Entonces esas pequeñas cosas como que hacen que no brinque tan rápido a obra. ¿Y en Tapalpa por qué fue tan tardado? O sea, ¿por tema del proyecto como estaba hecho o ya fue burocracia? No, yo creo que ahí pasa mucho que los revisores de los fraccionamientos, en ese caso, estaban aplicando un reglamento que luego mi cliente ya se peleó por eso, que no era vigente, que no lo habían puesto en asamblea y que traían más artículos de los que no estaban realmente revisando. Ya fue algo burocrático. Ajá, fue como muy burocrático ese tema. Bueno, y después de trámites. Y ya después de trámites, ya empezamos a hacer un presupuesto y ese lo presentamos al cliente. Y ya en el presupuesto. Nosotros hacemos el presupuesto aquí en la oficina, no lo mandamos a hacer porque nosotros nos gusta más esa responsabilidad, no dejarla en alguien que solo está en una oficina y que no entiende tus procesos constructivos. Okay. Entonces nosotros lo hacemos, lo presentamos al cliente y ya ahí se habla con el cliente para ver si se trabaja por administración o por precio alzado. Y ya luego, si se aprueba, pues ahí se inicia la obra. Si se aprueba, se inicia la obra y lo que hacemos es que pedimos, si es por administración, como nosotros le llamamos caja chica, para tener algo efectivo para pagar peones o maestros de obra, así. Y aparte realizar algunos depósitos a casas de materiales, de acero, concretos, varillas o tierras o lo que sea. Para iniciar.
Y semana a semana entregamos una relación de gastos semanal. Bueno. Donde, no sé, dice semana 1, de mano de obra se gastó esto, y ahí viene especificado, y de materiales esto, y el acumulado es tal, ¿no? El total y acumulados por semanas. O sea, sí tratamos de llevar un buen control de obra porque son delicados esos temas de dinero con los clientes. Vale, en la obra, que ¿tú estás muy metido o estás más en proyecto? O sea, ¿tú qué tanto estás en la casa? Digo, en el proyecto de, por ejemplo, de una vivienda. ¿Estás en 100% o de repente hay un momento en el que tú dejas ciertas cosas a alguien más del equipo? Yo me toca mucho el trato con el cliente y digo, así estamos un poco organizados, ¿no? O sea, como los temas ásperos, rígidos o bonitos todos, yo los trato con ellos. Y en este caso Sarac lleva todos los temas como de administración de obra, de ve a los albañiles, de facturas, de logística de materiales, como toda esa parte. Y yo también aparezco en la obra, pero no soy el encargado de pedir los materiales. O también puedo dar indicaciones, pero se las tengo que comunicar a Sarac. Okay. Porque luego ya veían como a 2 jefes o a 3 jefes cuando ha habido más arquitectos. Él me dijo algo, pero el otro. No, es que aquel me dijo tal. Sí. Entonces, como que tratamos de manejar una línea de comunicación. ¿Y Sarac participa también del proyecto o sea, si te encargas tú también? O sea, así como dices que él se encarga más de obra, tú te encargas más de proyecto. Normalmente yo me encargo más del proyecto, aunque hay este tema de que, oye, no sé cómo resolver esto, oye, este cliente dice esto y no sé cómo bajarlo, ¿no? O sea, como que entra más específicamente, al igual que yo en temas de administración o en temas de construcción o de obra. Entonces ya durante obra tú quedas más como un asesor de que si detectan algo en obra o se necesita un cambio por X razón, ya entonces regresas allá. Ahorita nos pasó en una obra, hoy en la mañana fue un tema que tuvimos los dos por teléfono, que un maestro puso una piedra, no sé, así, y no iba así, sino iba así. Pero el cliente ya la vio así. Y ya quiere que la peguen así la piedra. Entonces, como que esos temas son los que, pues a ver, ahora dile al cliente que iba de la otra forma y le vamos a hacer una muestra para que vea la otra forma. Porque la otra forma en la que ustedes se habían proyectado y la que está en el proyecto. Exactamente. ¿Y qué pasaría si el cliente insistiera en la otra forma? No, pues va a pasar, o sea, va a pasar que insista, pero para eso tenemos que nosotros como que usar nuestras herramientas, decir, a ver, y se iba empezando, ¿no? También. Entonces, a ver, ahorita se hizo esto así. Sí, no es que va a tomar una pared. No, exactamente. En este caso se iba empezando, hice esto así, pero va así. Entonces, como que tenemos que tener todos los argumentos ahí para decir, nosotros decimos que va así, y pues esto, pues realmente no pasa nada, y en este caso, pues se nos fue, o sea, aceptar también un poco como nuestra culpa de comunicación con los maestros, de decir, pues no iba así, o sea, como que cuando no ven esa aceptación de que te equivocaste, siento que puede ser más un tema. ¿Con el cliente o con el maestro? Sí, con el cliente. Con el cliente. Con el cliente. O sea, que tú ya se metiendo, aquí hubo un error. Sí. Estas son las soluciones y a ver qué pasa. En todas estas etapas de proyecto y obra, ¿cuál es la que más disfrutas? Pues fíjate que sí me gusta ir mucho a la obra, ¿eh? Me gusta mucho estar en la obra resolviendo temas y el tema del proyecto. Yo creo que la primera parte de cuando estamos proyectando se me hace muy chida. El inicio. O sea, inicio. Están como en concepto y primeras rayas y demás. Y ya en obra, resolver como temas puntuales, eso me gusta mucho también. ¿Como que acabas de platicar o algún otro tipo de... A veces, porque a veces que, pues por más que uno se prepare y el terreno y demás, llegas ahí y algo no funciona, ¿no? Un espacio no funciona, una pared, una ventana, una vista, algo. Pues sí, eso nos pasa menos, pero más bien temas como de estructura de la construcción o de cómo lo vamos a resolver. ¿Y cuál es la que menos disfrutas? Yo creo que hablar temas de dinero,
pero no tanto, fíjate, que con los clientes. Laboralmente cada vez se me hace más pesado como hablar temas de dinero con la gente. Pero así como con proveedores. No, con la mano de obra. Con la mano de obra. Con los empleados. Órale. Eso es lo que más me cuesta trabajo, como que lograr una armonía entre el cliente y la gente. Eso es lo que como dar con ese número es lo que más me cuesta trabajo. Y una obra o un proyecto, ¿cómo lo definirías para que sea exitoso? O sea, ¿cómo definirías que un proyecto sí fue exitoso, tanto a lo mejor para la oficina como para ti personalmente? Yo creo que depende de muchas cosas, pero un 50-60% sí tiene que ser el cliente, es el cliente. Y porque lo demás son cosas que nosotros sabemos hacer. Administrar la obra, logísticamente pedir los materiales, no sé, temas de facturas, o sea, todo eso se puede, está al hacha. ¿Y el cliente, o sea, de qué satisfacción o de que el trabajo en equipo que hubo entre cliente-oficina, o qué es lo que valoras ahí? Sí, o sea, como esa relación o entendimiento que está teniendo el cliente para con el trabajo que realizamos, porque pues una parte es un trabajo de oficina, de taller, pero a su vez un trabajo de obra, pero a su vez un trabajo de administración de los dineros. Y ¿Sí te ha pasado que tengas que a lo mejor rechazar proyecto porque no congenies o que un proyecto se haya tenido que cancelar? Fíjate que hace unos años te diría que no me había pasado rechazar proyectos, pero sí, cada vez me ha pasado más. ¿Más? Cada que te vez llegan más. más que dices, esto no va conmigo, con la oficina, o qué es lo que involucra. Fíjate que ahí también hemos visto un contra de que por lo que hacemos de repente lo que decíamos hace rato, que empezamos a construir en lugares cada vez más lejos y más lejos. Nos cayó, por ejemplo, una casa en el Estado de México y hicimos todo el proyecto y todo este proceso, pero a la hora de construir ya no nos pusimos de acuerdo con el cliente del cómo. Y como estaba muy lejos, era algo que nos rebasaba a nosotros, de nosotros poder llevar. Entonces nosotros propusimos una iguala mensual por supervisión, pero también en esa supervisión pues iba a estar un poco como esta exploración o scouting de materiales, de proveedores, o sea, cuando fuéramos, ir a buscar como las piedras o lo que necesitamos, ¿no? En específico, eso nos ha pasado. Y también nos ha pasado obras que de repente administrativamente pues no se entiende bien, pero eso nos pasó hace mucho, o sea, eso ya no se ha vuelto como que a repetir. Sí, pero obras que dejemos así como que inconclusas en obra negra, no. O sea, es raro, casi siempre se termina. Pero proyectos que te lleguen y que digas, esto no es lo que hacemos en la oficina. Sí, eso sí. Eso sí, y de manera rápida se descarta. Se entrevista y se descarta y ya está. Bueno, y en estas situaciones en las que tienes que rechazar un proyecto, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo se los comunicas? Pues yo creo que si usamos la vieja confiable de que hay mucho trabajo, ¿no? O sea, eso es lo que el argumento como más fácil. Sí, más fácil, más para no tan directo como de no me gusta lo que quieres. Sí, exacto. O sea, sí, para evitarse algo. Sí, y pues como que los ponemos como que en lista de espera y... Pero indefinida. Ya, indefinida. Vale, ¿y eso nunca te ha causado problema? No, la verdad es que no. La verdad es que, gracias a Dios, siempre hemos tenido trabajo y a veces menos, a veces más, pero siempre hay algo que hacer en esta oficina. Vale, bueno. A ver, te voy a dar unas preguntas más concretas. ¿Tienes algún hábito que hayas notado que mejoró tu vida recientemente? Bueno, recientemente de 5 o 10 años, pues algo que no tuvieras cuando estabas más joven. Sí, tengo uno que actualmente estoy experimentando. Tengo menos de un año haciendo ayuno. ¿Ayuno? ¿Ayuno intermitente? Hago ayuno intermitente. Bueno. Y empecé de agosto para acá y me he sentido muy bien, con mucha energía.
Yo sufría mucho con mi estómago, siempre estaba lleno, inflamado, con un chorro de movimientos raros, tripas raros. Y probé el ayuno y es algo que me ha cambiado mucho la manera de vivir. ¿Cómo lo descubriste? Pues yo creo que de tantas redes sociales y de tanta gente diciendo que hago esto y yo aquello. El Instagram te pregunta de que si deja que vea lo que estás buscando, ¿no? Pero yo creo que fue eso, ¿no? Digo, realmente fui con la nutrióloga. Que fuiste para revisar lo que... Y ella me dijo, oye, ¿por qué no pruebas con el ayuno? Y yo a la par, pues también lo había escuchado mucho y dije, pues se me hace muy raro dejar de comer, pero voy a probar con el ayuno. Y te mejoró muchísimo la vida. Sí. Por ejemplo, ya en las tardes, en este tiempo de calor, siempre tenía un montón de sueño, ya estaba cansado, así, y como que te empiezas a dar cuenta que neta estás en un lugar que estás hipersaciado de alimentación, o sea, no paramos de comer en todo el día en México. Es muy bonita la comida, es muy rica la comida en México, es muy bonita la gente que luego te ofrece algo, ¿no? O sea... Sí, luego aquí tenemos por cultura los platillos son grandes, condimentados, pesados, todo, como dices, muy ricos, pero desayuno, comida y cena son muy complicado. ¿Cuál es tu? O sea, hago 16 horas. Hago 16 horas, pero ahorita ya podría migrar un poco a 24. Un día entero. Ajá, ya lo he probado, ya lo he empezado a probar. Y algo que también me ha pasado es que disfruto más la comida. Disfruto más comer y sentarme a comer y como que lo valoro más. Y antes no. ¿Tienes algún libro, película, proyecto, algo que hayas descubierto recientemente que te haya gustado mucho? Pues recientemente descubrí este libro que está aquí, que es el de Arquitecturas de Tierra. Es como lo último que compré y es un libro que no tiene mucho que salió. Y lo otro es un cuate que se llama Ronald Rael, que viene al encuentro de tierra, que está en Estados Unidos él, y está haciendo impresión en 3D con tierra. O sea, con unos brazos, impresión en 3D, y está haciendo unas formas y figuras entre escultóricas y habitables. Y como que eso me ha volado mucho la mente, ver esos espacios y lo que él está haciendo. Vale. ¿Profesionalmente tienes algún sueño frustrado? No, creo que no. Creo que no soy alguien que quiera, que aspire a estar publicado en todas las revistas o que mi Instagram tenga 150,000 seguidores o cosas de ese tipo. No, o pertenecer a cierto grupo de élite, tapatía, arquitectura, etcétera. No, tampoco. Y igual profesionalmente, ¿tienes un sueño cumplido? Pues tener mi propio trabajo, que fue por lo que empecé, o sea, generar mi propia chamba y no tener horarios de oficina, no tener... Que puedas haber sido independiente, pues al día de hoy haberte mantenido independiente. Sí, yo creo que eso es mi mayor sueño, es eso, o sea, estaría frustrado si me hubiera quedado en la oficina trabajando enfrente de un monitor y un escritorio. ¿Y te queda un sueño por cumplir profesionalmente? Pues yo creo que me gustaría más emigrar al tema de la academia. ¿A la academia? Ajá. Sí, es algo que empecé a probar el semestre pasado, que la UP me invitó a dar una clase y se me hizo muy chido. Creo que me sentía muy bien el día que iba a dar la clase. Vale. Entonces, como que profesionalmente sí me gustaría en un futuro bajarle como al tema del despacho y emigrar más a la academia, ser academia. Profesor. Sí, ser profesor. Bueno, ¿qué te ríes? Que dice que no se quiere frustrar. Que se frustren ellos. Pues que esta cosa. Sí. Es que dice, pero profesionalmente. Es que lo dicen mis hijos. Digo, pues sí, está bien, pero... Sí. Oye, ya casi para terminar, me gustaría, si los quisieras compartir, tómate el tiempo que gustes y demás, un proyecto local, nacional e internacional,
que a ti te guste mucho, que dijeras, me gustaría que, igual es muy conocido, pero que te gustaría compartir, igual no está conocido, pero para que más gente lo conociera. ¿De nosotros? No, un proyecto que puede ser de ustedes o de alguien más, o sea, puede ser una casa, un edificio, una plaza, un museo, algo, o sea, pero como que tú digas, esto me gusta, que igual nos dijeras un poco por qué, y cuál es. Dios. De preferencia que sea como contemporáneo, como el 2000 para acá. A ver, me dijiste uno nacional. Nacional, local e internacional. O sea, uno aquí en Guadalajara o alrededores, uno en México y uno en el mundo. Pues mira, localmente, como que creo que no te puedo decir un proyecto, pero me gusta mucho, así como hablan los músicos, como la escena que sucede con Jalisco y que siempre ha sucedido en relación a México, que tiene como una peculiaridad y tiene unos años que se volvió a retomar. O sea, como que creo que llegó un punto en el que se había borrado por el alucobón y otros materiales, y mucha gente que proyectaba con estos materiales empezó a voltear a lo que la escuela tapatía empezó a hacer con lo local, ¿no? Ajá. Entonces, como que esa escena que hay aquí se me hace como que nutre mucho, porque va muy de la mano, pues, de la persona, del habitar, de lo humano, ¿no? O sea, como al estilo arquitectónico que se ha vuelto como más popular recientemente en Jalisco y Guadalajara, o como algo más concreto. Sí, como a trabajar más como más desde lo que es aquí Jalisco. Por ejemplo, yo veo muchas obras hoy en día que ya usan ladrillos Perón, que usan ladrillos aparentes, que usan lo que se tiene un poco como que a la mano, ¿no? Okay. Y en ese sentido también esa escena es una escena, como decíamos hace rato, que también está generando libros como de teoría. Uh-huh. Como Sergio Ortiz o como Newton en este caso. Okay. Entonces, en ese sentido, se me hace muy bueno lo que está pasando localmente. Y eso arroja arquitecturas que tienen ciertas cualidades de composición, de escala, de forma, que se me hacen interesantes, se me hacen chidas. ¿Alguna que quisieras decir? Pues creo que como que no me gusta como cuando ya se brinca de escala, uh-huh. Pero sí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de lo que dejaron como base Sergio Ortiz o Juan Ignacio Castillo, que era con el que yo trabajaba en la oficina, y como toda esa escuela que fueron maestros míos del ITESO, uh-huh. Esos son los que yo admiro mucho. Por ejemplo, con Naso, que fue con el que yo trabajé, como que si yo no tengo una respuesta en algún proyecto, volteo a buscar un proyecto de Juan Ignacio en este caso. Son como unas referencias que sí. Son como referencias, o en todo caso de Sergio. Y luego ya de ahí, pues hay otros arquitectos que están como pues un Macías Peredo, como Paco Gutiérrez, o como otros arquitectos que no son por ejemplo, Fino, me gusta mucho lo que él hace, lo que él interpreta. Bueno. O también Estudio Ala, también me gusta mucho la búsqueda que trae también con estos materiales, ¿no? Okay. ¿Y nacionalmente? Nacionalmente me gusta mucho el trabajo que actualmente hace Álvaro Lara. Es un arquitecto que es profesor de la UNAM y que él desde su taller de titulación de la UNAM plantea proyectos sociales y esos proyectos sociales los lleva a cabo con los alumnos. O sea, son como es su tema de titulación de tesis. Entonces trabaja, digamos, un año en eso y luego se va con los alumnos a construirlo. Entonces los resultados que dan con ellos se me hacen muy buenos. Vale. Lo que logra. ¿Y ya internacional?
Internacional, me gusta mucho Solano Benítez. Y el de ahorita sí, el que te dije hace rato, Ronald Rael, es el que ahorita me ha volado más como la cabeza, porque está usando este tema de impresión 3D y manejando el tema de la tierra en estado pues viscoso, se podría decir, o casi líquido. Ok. Sí. Vale, Mais. Ya para cerrar la última pregunta, igual te agradezco mucho por tu tiempo y lo que nos has compartido. Ya no nos gustaría cerrar si tuvieras una pregunta para nosotros. ¿Por qué hacen esto? No voy a responder tanto por David, productor. En mi caso, desde hace mucho como que me llama mucho la atención la creación de contenido y como que le ha agarrado un gusto a la idea de como que de compartir, como creo que en Guadalajara varias veces ha habido proyectos de divulgación, algunos con más éxito que otros, pero ninguno como que me haya gustado a mí, entonces yo consumo mucho contenido de este estilo de otros países, de otras ciudades, entonces yo creo que aquí hay mucha calidad, mucha diversidad que se puede compartir. Hay un poco de tema de ego ahí metido, de que me gusta hacer como que un proyecto que lo he tomado como personal, creo que es muy interesante y de una manera más personal me gusta la idea de conocer gente, o sea, como de tener estas pláticas, no sabes qué se va a decir, qué se va a compartir. Si estoy como que a veces a la altura de mantener la conversación, creo que a mí también me ayuda de diferentes maneras. Entonces como que entre esas tres cosas que al final salga un proyecto y que le pueda gustar a la gente, creo que me emociona muchísimo porque le veo beneficio para mí, le veo beneficio para quien lo vea, le veo beneficio en sí en general para la comunidad de que se siga creando, para que más gente lo vea y se motive, le guste, le interese, participe, comente. Eso como más por mi parte. Sé que David comparte algunas de estas, pero pues ya luego él que salga en cámara o en otro podcast ya sus razones. Pero yo no sé cómo está la respuesta, pero más o menos va por ahí. Está chido. Va, bueno, más entonces otra vez muchísimas gracias. No, espero ¿qué? que te la hayas pasado bien. Nos seguiremos viendo